So I want to share something with you this morning or this afternoon Entonces quiero compartir algo con ustedes esta or tarde. tonight or whatever it is. O la noche, bueno, la hora que sea. Matthew chapter 6. Let's turn there. Mateo capítulo 6. And Jesus, the disciples asked Jesus, teach us to pray. Los discípulos le preguntaron a Jesús o le dijeron, enséñanos a orar. And so he taught them to pray what's known as the Lord's Prayer. Entonces Jesús les enseñó a ellos lo que nosotros conocemos como la oración del the Señor. second phrase of that prayer, Y la segunda frase de esa oración, he teaches us to say, thy kingdom come, your kingdom come, y entonces les estaba enseñando, el reino viene your will be done y tu voluntad va a ser hecha on earth as it is in heaven. tanto en la tierra como en el cielo. When I read that verse many years ago, Cuando yo leí ese versículo hace muchos años I atrás, always assumed Jesus was being poetic, just repeating himself. yo pensé que Jesús estaba como poetizando, repitiendo esto mismo. I assumed that his kingdom coming and his will being done were the same thing. Yo pensé que las dos cosas, la voluntad hecha y el reino viniendo, eran la misma cosa, But it's not. pero no es así. His kingdom coming is the arrival, Entonces, la venida de su reino es la llegada, but his will being done is the establishment of his kingdom. pero la voluntad de él es el fundamento o lo que establece el reino. And this is very relevant to us after this week Y esto es bien relevante para nosotros durante esta semana, because God's kingdom has come. porque el reino de Dios va a venir God's power has come to us. y el poder de Dios viene a nosotros. God's visited us with his presence. Él nos visita con su presencia. So the arrival has come, Entonces, la llegada va a estar pronto, but now we need to establish what he's done pero nosotros necesitamos establecer lo que es hecho. so that we don't look back on this as just an event we attended. Y entonces no podemos ver esto que estamos haciendo como un evento que atendimos, We want this to become part of the fabric of our life. porque queremos que esto que hemos vivido se convierta en parte de nuestras We want vidas, this week to change our lives. porque queremos que este fin de semana cambie nuestras vidas. We don't just want it to be an event. No solamente queremos estar en un evento, We want it to be a lifestyle. queremos un estilo de vida, We want to go from glory to glory. queremos ir de gloria en gloria. Too oftentimes, believers have encounters, they have experiences, A menudo los creyentes tienen encuentros y experiencias con Dios and then they go back to the same old lifestyle. y después vuelven atrás con el mismo estilo de vida. And it's because his kingdom has come, Es porque el reino viene, but they fail to follow through and allow his will to be done. pero entonces ellos fallan en cómo hacer la voluntad, cómo es que su voluntad sea hecha. And what Jesus is really dealing with here Y lo que Jesús está tratando aquí is the difference between power and authority. es la diferencia entre poder y autoridad. In the New Testament, we have three categories of spiritual gifts. En el Nuevo Testamento tenemos tres categorías de los dones espirituales. We have Romans 12, the gifts from the Father. Tenemos en Romanos 12 los dones dados por el Padre. We have Ephesians 4, which are the gifts from the Son. Tenemos Efesios 4, los dones del Hijo. And then we have 1 Corinthians 12 and 14, which are the gifts from the Spirit. Y entonces después tenemos 1 Corintios 12 al 14, los dones del Espíritu. So the Father gives us gifts, Entonces el Padre da sus dones, the Son gives us gifts, el Hijo da sus dones and the Spirit gives us gifts. y el Espíritu da sus dones. Now, the gifts from the Father Los dones del Padre are largely the effect that the grace of God has on our personality. tienen como que ver con nuestra personalidad. Some translations, thank you. Algunas traducciones, I'll try not to break this. voy a tratar de no quebrar este. It's the effect God's grace has on our particular personality. Entonces afecta en particular nuestra personalidad. As a matter of fact, let's look at 1 Corinthians chapter 12 very quickly. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo I 12. want to show you just two verses very quick. Solamente quiero mostrarle dos versículos rápidamente. 1 Corinthians chapter 12. 1 de Corintios capítulo 12.
want you to look at verse 4, 5, and 6. Vamos a ir al versículo 4, 5 y 6. Go ahead and read those. 4, 5, and 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Now, what we just spoke of the three categories of gifts, Entonces hablamos de las tres categorías de dones and Paul refers to those three categories in these three verses. y Pablo se está refiriendo a esas tres categorías en estos tres versículos. In verse 4, it says there's different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them all. Y entonces en el versículo 4 dice que es el mismo Espíritu, que son los mismos dones, pero es el Espíritu quien es el mismo Espíritu, pero es él quien los And this is reparte. the set of gifts that Paul's going to deal with in this very passage. Y entonces él va a lidiar con estos dones en este pasaje. But in verse 5, he said there's different kinds of service, but the same Lord. Pero entonces en el versículo dice que hay distintas formas de servir, pero es el mismo Señor. Verse 5 is referring to the lists of gifts that we find in Ephesians chapter 4, what we call the fivefold gifting. Entonces el versículo 5 se está refiriendo a lo que nosotros llamamos los 5 ministerios que encontramos en Efesios Now, 4. it's very clear in Ephesians chapter 4 that those gifts are given by the Son. Entonces es muy claro que esos dones han sido dados por el Hijo. And then in verse 6, it said there are different kinds of working, or some translations, I like this translation, effects, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Thank you. Entonces dice que Dios trabaja de maneras diferentes y a él le gusta una versión donde dice, what's the version that you like? Verse 6. But There- what's the version? the effects, the Ok, effect that the que grace of God entonces has in eso our life. afecta la obra en cada uno de nosotros. Now, of these three categories of gifts, that's the only one that is said works in all of men. Entonces dice que de esas tres categorías es el único que trabaja en todos nosotros. The implication is that even the unbeliever has this gift. Y entonces la implicación es que aún los que no creen pueden tener este don. But it isn't awakened until the grace of God touches it. Pero entonces, ¿is that what? It isn't awakened until the grace of God touches it. Pero entonces solamente es despertado hasta que somos tocados por la gracia de Now, we're Dios. not going to get into the Romans 12 gifts, No vamos a entrar a ver a Romanos capítulo 12 y los dones que habla but ahí. that list of gifts, Pero esa lista de dones, you can see traces of that in people's life even before they're saved. You can see hints of that or evidence of it even before ok, they're entonces Christian. puedes ver evidencias de una persona que aún que no era cristiana, puedes ver esas evidencias. And so we have these gifts that are largely a matter of personality. Entonces tenemos estos regalos que tienen que ver con nuestra personalidad. So let's set those aside and let's look at Entonces these two vamos a gifts. dejarlos a un lado y vamos a concentrarnos These two en sets of gifts, the en- ones from the Son and the one from the Spirit. estos dos tipos de regalos, los del Espíritu y los del Hijo. Because they really drive to the forefront this idea of power and authority. Porque realmente con lo que están tratando estos dos es con la autoridad y el poder. Too often as believers, we think that power and authority are synonymous. They're interchangeable. Comúnmente nosotros como creyentes creemos que son sinónimos el poder y la autoridad, But these are two different spiritual forces that God gives to us. pero realmente estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Now, authority is given to us by Jesus. Porque la autoridad es dada a nosotros a través de Jesús. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? All authority has been given unto me. Toda la autoridad me ha sido dada. But then Jesus turns around and gives to his church 5 different types of giftings. Pero entonces de ahí Jesús viene y le da a su iglesia 5 tipos de dones. He gives the apostle, the Da a los prophet. apóstoles, los profetas, evangelist, the los pastor, and the evangelistas, los pastores y los maestros. These are gifts of authority. Estos son regalos de autoridad. But then we have gifts of power. Pero entonces también tenemos regalos, dones de poder. And these are the 9 gifts that are given to us by the Spirit. Y son 9 regalos que han sido dados a nosotros por el Espíritu. Jesus told us to tarry and wait for the gift of the Father, the Spirit,
and then the power of God would come upon us. Entonces Jesús les dice, ustedes lo que tienen que hacer es esperar para que el poder del Espíritu venga sobre ustedes. So there's power and there's authority. Entonces hay poder y hay autoridad. And both of these are very important, Y los dos son muy importantes, but they're very different. pero son bien diferentes. They work together, Trabajan but juntos, they're distinct. pero son distintos. And we need to understand that. Y necesitamos entender eso. Because the fact is, power must be subservient to authority. Porque el hecho es que el poder va a servir bajo la autoridad. So let's define these two terms. Entonces vamos a definir estos dos términos. The word that we translate authority in Scripture La palabra que nosotros traducimos como is autoridad the Greek word exousia. viene del griego exousia. And it literally means the authorization to use power. Y literalmente significa la autorización para usar poder. It is the right to rule. Es el derecho para juzgar. Ultimately, only God has authority. Últimamente solo Dios tiene autoridad. Only God has resident authority. It's a part of who He is. Porque últimamente esa autoridad reside totalmente en Él. Any authority that you and I have Y la autoridad que usted y yo tenemos is delegated as a gift from the Father es delegada a nosotros como un regalo del Padre through the Son. a través del Hijo. Because all authority has been given to Him, Porque toda la autoridad fue dada al Hijo and He delegates measures of authority to His people. y Él nos delegó un poco de esa autoridad a nosotros, su gente. And not everybody has equal authority. Y no todo el mundo tiene la misma autoridad. Authority in Scripture is the right to rule. Porque la autoridad en la Escritura es el derecho para juzgar. Authority is always backed with power. It's always backed up with power. Okay, y siempre está conectado al poder. And so then we have the power of the Holy Spirit. Y entonces nosotros tenemos al poder del Espíritu Santo. And the power of God is simply the ability to do with Him what you couldn't do without Him. Entonces ese poder es simplemente poder hacer con Él lo que nosotros no podemos hacer. It's supernatural capabilities. Es una habilidad sobrenatural que viene a nosotros. To know things, to speak things, to do things. Para you couldn't hablar do. cosas, para conocer cosas y... And what's the last one? To speak Para hacer things. Yeah. cosas. And so we have power and authority. Entonces tenemos poder y autoridad. But the 1 Corinthians 12 gifts must come under the Ephesians 5 gift, or Ent- Ephesians 4 gifts. Entonces, Primera de Corintios está aquí y Efesios 4 está acá. For instance, in our church, we've really cultivated the prophetic. Por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros realmente cultivamos I lo so value profético. the prophetic. Para nosotros es muy valioso lo profético. Even though I couldn't understand what my brother here was saying, Aunque yo no podía entender lo que mi hermano estaba diciendo, as he began to prophesy, cuando él empezó a profetizar, man, I could feel the authority come in the room. yo pude sentir su autoridad llegando a ese lugar. And it just hit me all over again. Y entonces esto me trae de nuevo. How prophecy is one of the primary ways that God shapes our identity. Cómo Dios usa esa profecía como para darle forma a la It's how identidad. God pulls us back into alignment with Himself. Es para Dios alinearnos a Él mismo. We're walking through life and we get the dust of this earth on us. Nosotros caminamos a través de la vida en desert. The dust. We start picking up the lies. Entonces nosotros empezamos a recoger como mentiras en nuestra The vida. enemy's always challenging our Y el identity. enemigo siempre nos está retando en nuestra propia But we come into identidad. this environment Pero cuando nosotros venimos a este The presence ambiente, of God is la here. presencia de Dios está aquí. and someone prophesies the word of the Y Lord. alguien profetiza la palabra de Dios sobre And also, it brings nosotros. you right back into your identity. Eso nos lleva nuevamente a la identidad en Él. I heard a prophet once say, Yo escuché he said, prophecy a un profeta diciendo, is simply God profecía es, introducing the present you que Dios está mostrándole su presente, o sea, el To the presente a you cada in uno de the future. nosotros, mostrándole a usted en el presente, pero en el futuro. God says, I want to introduce you to somebody. Entonces Dios me quiere presentar a alguien. It's the you in the future. Soy yo misma en el futuro. And from then on, he treats you as the you in the future. Entonces él me está mostrando ese yo en el futuro. And the pressure of that treatment, the way God relates with you, Y entonces la presión en la forma en que Dios se relaciona conmigo he's pulling on you to pull you into your new identity. me está como arrastrando, como sacando para llevarme a esa identidad.
If you look in- arrastrando, jalando. If you look in Scripture, often when someone receives a prophetic word, Si miramos en la palabra, frecuentemente cuando alguien recibe una palabra, whether it's God Himself speaking to the individual, puede ser Dios hablando él mismo a una persona en particular, or whether it's through a prophet, o a través de un profeta, or through an angel, o a través de un ángel. often the first time that someone hears the word of the Lord, Usualmente cuando alguien escuchaba la palabra, there's this argument against what God is saying. entonces había como un argumento en contra de lo que Dios estaba diciendo. Gideon argued with the Lord. Gedeón argumentó con el Señor. Mary, Jesus' mother, María, la mamá de was very Jesús, troubled by the word of the Lord. ella estaba bien confundida con la palabra del Señor. Sarah laughed at the word of the Lord. Sara se rió de la palabra de Dios. These are not expressions of great faith. Estas no son expresiones de gran fe. They're expressions of the internal disagreement with the word of the Lord. Entonces, esas son las expresiones de que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. But when the word of the Lord comes to us, Pero cuando la palabra de Dios viene a the first thing nosotros, He is after, la primera cosa por la que Él está detrás He wants to expose the unbelief in our heart. es que Él quiere exponer lo que no creemos en nuestro Not to corazón. shame us. No para avergonzarnos. He wants to bring those things to the surface Él quiere sacar eso a la superficie to confront those things. para confrontar esas Because He wants cosas. to bring us into agreement. Porque Él quiere que nos podamos poner de acuerdo. And so often we'll receive a word Entonces, frecuentemente recibimos una palabra and we'll think, oh, that can't be me. y entonces nosotros decimos, no, pero Surely eso no God puede ser doesn't para look at me mí. that way. What? Surely God doesn't look at me that Seguramente way. Dios no me puede ver a mí de esa he was manera. mistaken. No, Mistaken. Yeah. ok, eso fue un error. And then we get the same word again. Y entonces después volvemos a recibir la misma palabra. We start thinking, well, maybe I'm onto something. Entonces uno dice, bueno, como que esto sí And you tiene receive that sentido. word again and again. Y entonces usted recibe esa palabra una y Until otra finally vez you're in agreement with it. hasta que finalmente usted se pone de acuerdo con esa palabra. And then you don't get that word anymore. Y entonces ya después de que usted se puso de acuerdo, ya esa palabra nunca más vuelve. You know why? ¿Sabe por qué? You don't need that word anymore. Porque ya usted no necesita esa Because palabra you más. already believe that word. Porque usted ya cree esa palabra. So then God will give you another word you disagree with. Entonces Dios le da otra palabra con la que usted no está de acuerdo. Because He's pulling us into the future through prophetic words. Porque Él lo está poniendo a usted en su propio futuro a través de la palabra. We have a dear friend of our house, Nosotros tenemos a un amigo muy querido de nuestra casa, prophet by the name of Bob Hazlett. un profeta llamado Bob Hazen. And Bob was a young pastor. Él es un joven pastor. Él era. Ok, él era. Is that one? He was Okay. young pastor, a successful pastor. Él era un pastor muy exitoso. And he went to a revival meeting one night. Y entonces una noche él fue a una reunión de The power avivamiento. of God was falling. Y el poder de Dios estaba His cayendo. wife went forward. She was shaking on the ground. En- God healed. Entonces la esposa también ha ido con él y ella estaba en el piso dando vueltas. And Bob was irritated. Y fue sanada. Y él estaba pero bravo, mal He didn't geniado. like this stuff. No me gustó, no le gustaba eso. And the pastor of the church Y el pastor de esa iglesia pointed him out, lo señaló said, "You, y le dijo, tú. eh, Y él, ¿mí? Yes, ¿Yo? you. Sí, usted. stand." Párese. He said, "You are a prophet to the nations." Le dice, tú eres un profeta para las naciones. And Bob was mad. Y Bob se enojó He said, "I don't believe in prophets. y dijo, yo no creo en They're profetas. not for today." Ellos no son para hoy. He didn't say it out loud. He said it in Él his no heart. lo dijo duro, él se lo dijo a sí mismo. He said he left the meeting and stayed in the men's room the rest of the night. Y entonces él se fue, dejó la reunión, He was irritated. estaba enojado. About a month later, Y un mes después, he went to a church. él fue a otra iglesia During the service, durante un servicio. the speaker said, "You, El orador le dice, ¿Me? tú, y él, yo, yes, you, sí, tú, stand up." párate. He said, "You are a prophet to the nations." Tú eres un profeta a las naciones. And God had his attention. Y entonces Dios tomó la atención de él, Now he adquirió su travels the world atención. as a prophet to the nations. Y entonces él viajó por el mundo como profeta, viajó But por the las first time he naciones. heard it, it pushed to the surface these internal disqualifications that he had bought into. Ok, entonces la primera vez que él escuchó esa palabra, eso lo que hizo fue sacar a la superficie aquello con lo que él no estaba de acuerdo. So let me clarify. Entonces déjame clarificarte.
God is out to push the internal disqualifications that you have bought into to the surface. Entonces Dios tiene la habilidad de sacar de la superficie nuestra, de nuestro interior, aquello con lo que nosotros no estamos de acuerdo. He's not out to expose you, to reprimand you. No lo expone para empezar a reprimirnos y a... He sí. uses the word of the Lord to pull you into your future. Él está usando esa palabra para llevarte al futuro. And so men like this are so very important to the church. Okay. Porque nos sentimos descalificados, es que no nos conectamos con esa palabra. Amen. I'm not sure what you said, but I believe. So the prophetic is very important. Entonces lo profético es muy importante. We have cultivated the prophetic in our church. Necesitamos cultivar lo profético en nuestra We have a iglesia. lot of prophetic people in our church. Tenemos gente muy profética en nuestra We iglesia. tend to attract those type of people. Y tendemos a atraer ese tipo de gente. But we have set up prophetic protocol within our church. Pero tuvimos que diseñar un protocolo profético. And as the senior leader, Y como pastor principal, there's times where I'll gather all the prophetic people. y hay momentos donde yo me reúno con esa gente profética I will teach on the prophetic. y yo les enseño acerca de lo I'll talk profético. about how we work in the prophetic at our church. Yo les enseño cómo en nuestra iglesia trabajamos lo And profético. I'll lay out the protocol. Y entonces les enseño, les muestro el protocolo. Because I want to get what they're hearing to my office. Porque yo quiero que lo que ellos escuchen lo traigan a mi I want oficina. to get it to the leadership team. Porque yo quiero que eso lo compartamos en el equipo Because de we want to liderazgo. lead by the word of the Lord. Porque queremos ser liderados a través de la palabra de Dios. But I tell them this. Pero déjeme decirle eso. Your job is to hear the word of the Lord Su trabajo es escuchar la voz de Dios and then communicate it to the leadership. y después comunicarlo al liderazgo. But once you deliver it to the leadership, Pero una vez que usted se lo entrega al liderazgo, the overall things for the church are no longer your responsibility. el resto de las cosas que tienen que ver con esa palabra no son su responsabilidad. And if you can't give me a prophetic word Porque usted me puede dar una palabra profética and not be offended if I don't do anything with it, y no se debe ofender si yo no hago nada con ella. then there's no room for your prophetic gift in this church. Ah, no, porque si usted se ofende, si yo no hago nada con esa palabra profética que usted me da, Be- entonces no hay espacio para usted Because- en la iglesia. Because the 1 Corinthians 12 gifts Porque los dones de 1 de Corintios 12 must submit to the authority of the Ephesians 5 se tienen gifts. que sujetar a los 5 ministerios de Efesios 4. Government over gifting. What? Government over gifting. El gobierno sobre los dones. And when we do that, Y cuando hacemos eso, then the church works like it's supposed to. entonces la iglesia trabaja como debería. And too often we mistaken and we think that authority and power are synonymous. Y muchas veces nos equivocamos al creer que poder y autoridad son sinónimos. And so sometimes leaders are intimidated by the strong gifting in their church. Entonces a veces algunos líderes están intimidados por los dones. Somebody's operating in the 1 Corinthians 12 gifts. Porque alguien está funcionando, moviéndose en los dones de 1 Corintios And 12. they're tremendously accurate. Y entonces, y son bien precisos. Or there's tremendous power released through their life. O hay demasiado poder que está siendo soltado de sus vidas. And if we don't understand that that's a power gift, Y si no entendemos que esos son unos poderes, unos dones de poder, we can become intimidated by that podemos llegar a ser intimidados por eso. and abdicate our role of authority Y lo que hace es sacarnos de la autoridad. and allow and desire that they would lead rather than ourselves. Y entonces lo que deseamos es como que ellos lo dejen en vez de trabajar con nosotros mismos. o And so when lidiar. I tell our prophetic people, you hear the word of the Lord Cuando yo le digo a mi gente, usted escucha la voz de Dios, and bring it to me. tráigamela. I trust the word of the Lord through you. Yo creo en la palabra de Dios a través de usted. But once you deliver it to me, it's my job to administrate the word of the Lord. Pero después de que usted me entrega la palabra, ya es mi trabajo administrar esa And you palabra. must be okay with leaving it with Y me. usted tiene que estar de acuerdo con que eso sea así. Otherwise, we can't work together. Porque de otra forma entonces no podemos trabajar juntos. And when we find people that we can work with like that, Y cuando nosotros encontramos gente con la que we can. things work well. Okay, cuando encontramos gente con la que podemos trabajar así, I know. entonces las cosas van a ir bien. Now I tell them, if you give me a word Y le digo,
and I Si don't usted me da una palabra and I don't move on that word, y yo no me muevo en esa palabra, it doesn't mean that you're wrong and I'm right. eso no significa que usted está equivocado y yo estoy en lo correcto. It just means I can't abdicate my role of authority because you think you heard from God. Eso significa que, o sea, eso, yo no puedo dejar mi rol de autoridad para dejar que entonces su palabra sea la que lidere. Because my responsibility is an authority gift. Porque mi responsabilidad es el don de autoridad. I have to govern the affairs of the church, Yo tengo que gobernar toda la iglesia. and that's different than power. Y eso es diferente al poder. This difference between power and authority is very important. Estas diferencias entre el poder y la autoridad son muy importantes. If you look in the New Testament, Si miramos el Nuevo Testamento, the power of God fixes the broken creation. Lo que hace el poder de Dios es arreglar las cosas que están quebrantadas, dañadas. Healing is a manifestation of power, Sanidad es una manifestación de poder, but deliverance is a matter of authority. pero liberación es una manifestación de autoridad. Because power deals with the brokenness of the fall, Porque el poder lo que hace es lidiar con la caída, con lo que la caída dañó. but authority deals with rebellious will. Pero lo que hace la autoridad es trabajar con alguien voluntarioso. Yes. So authority and power are different. We need to understand that. Entonces necesitamos entender que autoridad y poder son Now, diferentes. here's the interesting thing about Jesus' prayer. Entonces esto es lo interesante acerca de la oración de Jesús. He says, Thy kingdom come, Él dijo, el reino viene thy will be done. y la voluntad va a ser hecha. Now, in my mind, Entonces en mi mente I would assume authority comes first yo asumí que la autoridad venía primero and then power. y después el poder. But that's not what Jesus says. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. It's power Es poder and then authority. y después autoridad. And this is how the move of God works. Y esto es como el mover de Dios funciona. The first wave of revival La primera forma de al avivamiento is a manifestation of great power. es la manifestación de gran poder. Matter of fact, you can look all down through history. Entonces podemos mirar atrás en la historia. And this is how kingdoms have advanced from the beginning of time. Eso es como el reino ha avanzado desde el principio. What a conquering kingdom would secure through military power, Okay, porque lo que hacían era a través del poder militar, they conquer, ellos Yeah, conquistaban, they conquer through conquistaban a military través power. del poder militar. but once the military power takes the land, Pero inmediatamente el poder militar tomaba la tierra, then they set up the governing authority. ellos entonces ahí sí mandaban autoridad, personas de autoridad. This is why in the local church, Esa es la razón por la cual en una iglesia local, when there is a tremendous move of the Spirit, cuando hay un gran movimiento espiritual, those seasons of outpourings of great power los momentos, los tiempos de ese derramamiento de gran poder, often with that will begin to raise new callings within people in positions of authority. esos movimientos lo que van a hacer es que van a sacar gente a posiciones de autoridad. And so as leaders, we need to keep our eyes open, Y entonces como líderes necesitamos mantener nuestros ojos abiertos, because when revival hits, porque cuando el avivamiento llega, when power is poured out, cuando el avivamiento es derramado, el poder es derramado, like it has the last few days, así como lo hemos visto, lo hemos tenido en estos últimos días, then we have a window of time to establish what was imparted to us. entonces nosotros, We have a window of time, a Sí. limited amount of time to entonces establish what was imparted. tenemos un tiempo limitado para establecer authority, para establecer, sí, personas de autoridad. And if we don't step in and we don't begin to establish what God did, Y si nosotros no caminamos y no establecemos lo que Dios nos está dando, then we can lose what we gained. podemos perder lo que hemos ganado. And then we look back and it was just an event. Y entonces cuando miramos hacia atrás dijimos, fue solo un evento. We say, oh, remember November of 2019? ¿Se acuerdan en noviembre del 2019? Oh, those were great meetings. Ay, qué reuniones tan chéveres. But we remain unchanged. Pero entonces no terminaron en un cambio. A number of years ago, Hace años atrás, I
walked through my living room and on the History Channel Entonces yo estaba caminando por mi sala y estaba en el canal de History Channel. was a documentary about Genghis Khan. Era un sí, un documental acerca de what? Genghis Khan. He was a great Mongol general in history. Ok, de un general muy conocido en la historia, Genghis, no sé Genghis Khan. qué. Genghis Khan. ok. Everybody. Genghis Khan. Genghis Genghis Khan Khan. es asiático. Yeah. He conquered more land than any man in human history. Ese hombre conquistó más tierra que cualquier otro en la historia. The expanse of his empire was greater than any man had ever ruled over. La forma en que él expandió su reino era más grande que cualquier otro hombre, que cualquier otro gobernante. But here's the thing. Pero mire lo que pasó. Upon his death, it evaporated. Después de que él murió, todo se evaporó. His entire empire was gone. Se acabó todo su imperio. And the narrator on the documentary, Y el que estaba narrando el he made documental, this observation. él hizo esta observación. It was because he was a great general, but a poor governor. Dijo, era porque él era un gran general, pero un mal gobernante. And the Lord spoke to me. Y el Señor me habló. And he said, that's like many in my church. Y dijo, así es como son muchos en mi Many iglesia. revivalists, Mucho avivamiento, many intercessors muchos intercesores, have stories of great exploits. historias de grandes explosiones, They have stories of great outpourings, historias de grandes derramamientos del Espíritu, great miracles, grandes milagros, but nothing to leave their children pero nada para liderar a los hijos de Dios. because it was merely a series of events, Porque eso solamente fueron una serie de eventos shows of military power, mostrando el poder militar, but they never asked God for the wisdom to govern it well. pero nunca le pidieron a Dios para tener sabiduría para How gobernar do we bien. keep what we receive? ¿Cómo mantener entonces lo que ya recibimos? After power Después del poder comes authority, viene la autoridad and authority demands wisdom. y la autoridad demanda And God sabiduría. wants to give us the wisdom to steward what He's given us. Entonces Dios nos va a dar la sabiduría para manejar lo que Él nos ha dado, para administrarlo. There is tremendous zeal in the heart of God for this. Tremendos. Tremendous zeal. There's this earnestness in God's Ok, heart entonces Dios está apasionado por hacer esto. that we not lose what He gives us. Que nosotros no perdamos lo que hemos ganado. God's intention is that we have something to pass to the next generation. Entonces Dios lo que quiere es que mantengamos algo para pasárselo a la próxima generación. And it has to be more than stories. Y tiene que ser más que historias. God wants to change our families. Dios quiere cambiar nuestras He wants to familias. change our churches. Quiere cambiar nuestras iglesias. Let me put it this way. Voy a ponerlo de esta manera. The final frontier of true change in our lives Finalmente, el gran cambio en nuestras vidas is in our relationships. es en nuestras relaciones. La etapa, sí, fundamental o final es nuestras relaciones. If what God does in me Lo que Dios hace en mí doesn't translate to something happening between us, no se transforma en algo que pasa entre nosotros dos, then it dies there. entonces aquí mismo muere. The final frontier of change is our relationships. Últimamente lo que debe cambiar son nuestras relaciones. I told you the story the other night of the young man who came into Teen Challenge. Entonces yo les conté a ustedes una historia de un hombre que vino a Teen Challenge. His wife prayed him into the kingdom. Entonces la esposa estaba orando por él para que viniera And al then when reino. he got saved, she Y- went back to the world. Y cuando él se hacía salvo, ella se iba al mundo. What happened in her didn't happen between them. Lo que pasaba en ella no pasaba entre ellos dos. The way of heaven is always this. La forma del cielo siempre es así. He first does something in you, Él siempre hace primero algo en ti, establishing character. estableciendo nuestro carácter, But the next stage is to do something between you, pero el próximo paso es hacer algo en los dos, which is a matter of culture. porque esto tiene que ver con la cultura. Character is what happens in you,
Carácter es lo que pasa dentro de nosotros Culture is what happens between you. y cultura es lo que pasa entre nosotros. And if your encounter with God doesn't affect the culture, Y si tu encuentro con Dios no afecta la cultura, then it's a temporary change. entonces es un cambio temporal. Because I tell people that until those closest to you, just Solamente hasta que eso llegue a usted, Yeah. until those closest to you expect the new you to walk through the door, change has not been established. again, Until the people closest to you Yeah. expect the new you to Okay. walk through the door, Okay. then change has not been established. ok. Solamente hasta que las personas cercanas a ti ven el cambio, ¿sí o no? Solamente hasta ese momento el reino se muestra. Because the expectations of those in relationship with you Porque las expectativas de esos que se relacionan con usted, their expectations are part of the change that God wants to effect. esas expectativas que ellos tienen son esos aspectos que Dios quiere que usted afecte. Their adjustment to the new you is part of the change that God wants to effect. Ese ajustarse a su nuevo usted es parte, is part of what? It's part of the change that Es God wants to parte del create. cambio que Dios quiere crear. And so their change towards you is part of your change in the kingdom. Entonces, el cambio de ellos también es parte de su cambio en el reino. And often that is the hardest part of change. Y esta es la parte difícil del cambio. A husband can think he's changed, Un esposo puede pensar que, yo ya cambié. but if the wife is still treating him as the old husband he used to be, Pero si la esposa lo sigue tratando como trataba al viejo esposo, then that change is not manifested in that house yet. significa que ese cambio no ha sido aún manifestado en esa casa. It may have manifested in him, Se ha manifestado dentro de él, but until it manifests between them, pero solo hasta que se manifieste entre it's ellos not dos, done. no está hecho todavía. So here's the thing. Entonces, aquí está God's la done a lot of cosa. things in us this week, Dios ha hecho grandes cosas en nosotros esta semana. but in the coming days, it needs to happen between us. Pero en los próximos días tiene que pasar entre nosotros. And here's the irony. Esta es la ironía. Often, the very people who have prayed for the change are Eh. most resistant to it. Usualmente la gente que más está orando por el cambio es la que se resiste al cambio. You can see this in a marriage, Usted puede ver eso en un matrimonio and you certainly see it in the local church. y ciertamente lo ve en la iglesia local. Often, it's the people crying out for revival the most Usualmente esa gente que está ore y ore por el avivamiento con who are gran the most fuerza, upset with the changes it brings. cuando finalmente ese avivamiento llega, what? They're most upset with the changes it brings. entonces ellos como que se enojan cuando realmente llega They el wanted cambio. revival, Ellos quieren avivamiento, but they had an idea of what it was going to look like. pero ellos tienen su propia idea de cómo debería ser And ese when it arrives avivamiento. and it doesn't look like they wanted it to look Y like, cuando ese avivamiento no se ve como ellos creen que debería verse, all of a sudden they're rejecting the answer to their own prayers. todo lo que ellos hacen es rechazar la respuesta a sus propias oraciones. And every one of us are in danger of that. Y todos nosotros estamos en ese peligro. So in the coming days, Entonces, en los próximos días, after experiencing great power, después de experimentar gran poder, the next step el próximo paso is to yield to his great authority. es ceder a su gran autoridad. Yes. Because power is experienced, Porque poder es experiencia, but authority is surrendered to. pero la autoridad es someterse, rendirse a ella. And so what God has done in us Entonces lo que Dios ha hecho en nosotros will be disruptive. va a ser disruptivo. And if it is not disruptive, Y si no es disruptivo, then it probably wasn't God. entonces
El problema era Dios. Because No God- era Dios, no era Dios. Because God is out to bring change. Porque Dios lo que quiere es traer He cambio. wants his kingdom to advance. Él quiere que su reino avance. He first does it in us, Él primero lo hace dentro, en nosotros, and then he does it between us. y después lo hace entre nosotros. And so you need to follow through Entonces tú necesitas seguir, and caminar hold to the change. y mantener el cambio. When I got saved, Cuando yo fui salvo, I told you the other night I was a homeless alcoholic. yo le conté que yo vivía en las calles y era alcohólico. Now, my mom and dad were the very ones who prayed me into the kingdom. Mi papá y mi mamá pues estaban orando por mí para que they're estuviera some en of el my reino. heroes. Ellos son mis héroes. My dad is now 77. Ahora- 77, he's still pastoring. Mi papá ahora tiene 77 años y aún sigue He pastoreando. pastors a bunch of 20-somethings. Él since 20, No, I mean like young 20-year-olds. y pastorea a unos jovencitos de 20. They have them wearing skinny jeans. Y entonces él está usando pantalones apretados. My dad, they all call him grandpa. Todos lo llaman mi gran abuelo. And he is raising up these prophetic young people. Y él está levantando gente joven, It's profética. a beautiful thing to see. Es una cosa muy bonita de I ver. love my dad. Yo amo a mi papá. I owe him not only my biological life, No, porque yo le debo a él no solo mi vida física, I wouldn't be here without him, porque yo no estaría aquí sin but I él. owe him my spiritual life. Pero también le debo a él mi vida espiritual. Yeah. But here's the thing. Here's the thing. Y aquí está la cosa. When I got saved because of his prayers, Cuando yo fui salvo a causa de sus oraciones, I got radically saved. yo fui radicalmente I salvo. was converted. Yo de verdad me convertí. I went into a discipleship program Yo estuve en un programa discipulado for 14 months. por 14 meses. They told me how I cut my hair. Ellos me enseñaron cómo cortarme el pelo. I had to ask permission to get a drink of water. Yo tenía que pedir permiso hasta para tomarme It un vaso was de agua. strict. Eran bien estrictos, But I was desperate for Jesus. pero yo estaba desesperado por Jesús. After I got out of that program, Después de que dejé el programa, I went into a Bible school that was even stricter. yo me fui para una escuela bíblica y eran más The estrictos. first thing the Bible school, the guy that ran the school told me, La primera cosa que me dijo aquel que dirigía la escuela bíblica, now this is in the 80s when everybody's wearing their hair long. esto era en los 80s cuando todo el mundo estaba usando pelo He largo. said, boy, you need a haircut. Y entonces le dijo, hermanito, tienes que cortarse el pelo. Because if I can control your hair, I can control you. Porque si yo puedo controlar tu pelo, te puedo controlar a ti. Now look. I thought, oh man, out of the frying pan into the fire. Y yo dije, estoy en una situación como de riesgo. Sí. Aún peor. But even though I was going through all this discipleship, Pero aunque yo estaba en todos estos programas de discipulado, I had really changed. yo realmente cambié. I've been walking with the Lord for probably 3.5 years, Yo caminé con el Señor como 3 años y medio and I came home to visit my mother and father. y fui a donde mis padres a visitarlos. Some of my old buddies came by. Entonces mis viejos amigos They were vinieron still using drugs and y ellos drinking. seguían usando drogas And I went out, I was going to preach to them. y entonces yo quería predicarles. That night when I came back home, Y esa noche cuando yo llegué otra vez a mi my casa, father was sitting in his rocking chair. mi papá se estaba ahí en su silla mecedora. Now I understand he was waiting to see if I would be drunk when I walked through that door. Y ahora entiendo que él estaba ahí sentado esperando a ver si yo pasaba por esa puerta And bebido. I sat down with my dad and we were just talking. Entonces yo me senté con mi papá y estuvimos ahí hablando. And then he confided in me. He confided in me. He said to me, Entonces él me dijo, he said, Dave, it's just now that I don't worry when you walk out that door that you'll come back drunk. entonces le dijo, es ahora cuando yo ya no tengo temor de que tú sales y que vas a volver And drogado for o, a moment, my o heart con was hurt. bebido. What? For a moment, my heart was hurt. Por un momento mi corazón fue herido. I thought, Dad, don't you know I was sincere? Y entonces le dije, papá, ¿no crees que yo soy sincero? But then I realized Pero entonces me di cuenta, I hadn't had the best track record prior to that. porque es que yo no había tenido como el mejor comportamiento. ¿ya? And that was the price. La mejor historia. That was the price I had to pay to regain trust. Y ese era el precio que yo tenía que pagar para volver a ganar credibilidad.
Change was change when those who were closest to me expected the new me to walk in the door. Cambio es cuando aquellos que están alrededor tuyo ven el cambio cuando pasas la When puerta. they would begin to adjust to the new me, Cuando ya ellos entonces se ajustan al nuevo yo, then it was established. entonces ahora sí ha sido establecido. You see, those around us, when they haven't seen the transformation long enough, Si algunos no han visto tu transformación en algún tiempo, it's easy for us to adjust our behavior back into the old patterns because that's how they treat us. es normal que entonces volvamos a los viejos comportamientos porque era la forma en que nos tratábamos o que ellos nos trataban a nosotros. I see this in marriage all the time. Y yo veo esto en los matrimonios todo el tiempo. One spouse gets touched, Una esposa es tocada the other spouse doesn't. y el otro esposo no. And the other spouse continues to treat the spouse that was touched like they're the old person. Entonces el esposo que no es tocado sigue tratando al esposo que ya fue tocado de la misma manera que Here, antes. they were the one praying for that person to be touched. Y entonces están orando por esa persona para que sea tocada. And when they are touched, they don't believe it. Y cuando es tocada, no creen. And they continue to treat them as the other Y person. entonces se terminan tratándose igual como al principio. We've got to be very careful Entonces tenemos que tener mucho cuidado. that when the answer to our prayer arrives, Que cuando la respuesta a nuestras oraciones llegue, there's always going to be parts of that we don't like. van a haber partes de esa respuesta que no nos van a gustar. Because the fact is, we have already adjusted to the old situation. Porque el hecho es que nosotros ya nos hemos ajustado a la vieja situación. So a change in our spouse Entonces, el cambio en nuestro esposo is going to demand a change in us. va a demandar cambio en nosotros. And often we don't foresee that. Y usualmente no estamos persiguiendo eso. A change in our church El cambio en nuestra iglesia is going to demand a change in us. va a demandar cambio de nosotros. We like the outpouring of the Spirit Nos encanta el derramamiento del Espíritu, as long as God does it by noon. solo hasta que As long as He does it by 12 o'clock so we can get to hasta lunch. que son las 12, hasta que son las 12, hora de almorzar. But we need to submit to the authority of God. Pero entonces necesitamos someter nuestra autoridad bajo Dios. We need to allow the Lord to move. Necesitamos permitirle al Señor que se mueva. So as we've experienced power, Si experimentamos poder, the next step is to submit to the new government in our life. el nuevo paso es someternos a la nueva autoridad o al The nuevo hu- nivel de autoridad. The human soul is the battlefield of the Lord. El alma humana es la batalla, es el campo de batalla de la autoridad. He is out to conquest every square inch of your soul. Él quiere conquistar cada centímetro de tu alma. When the Spirit of God comes upon us, Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, we experience new things in the power of God. nosotros experimentamos nuevas cosas en el poder de Dios. But then we have to submit to His Lordship. Pero entonces después nos tenemos que someter al pastoreo del Señor. What His power has displaced, Porque su poder lo que va a hacer es sacar His authority has to replace. sacar lo malo, entonces ahora tiene que ser reemplazado por su autoridad. We have to adjust our life to the new us. Entonces nos tenemos que ajustar a eso nuevo. We had a young revivalist come to our church a number of years ago. Tuvimos... A young revivalist. Sí. Entonces había un hombre joven que trajo avivamiento a nuestra iglesia. And he's a prophet. Es un profeta And he had a dream about our state 12 or many years earlier. y él tenía un sueño de establecer... De nuestro estado, Iowa. Ah, Él tuvo un sueño de nuestro estado, Iowa. ok. Algunos años atrás. Soñó con el lugar donde ellos viven. And so he was, I don't know what she said. See, I don't really know if she's even preaching what I'm preaching. I'm doing my Yeah, own no, tell him that. I'm Yo not estoy predicando mi propia predicación. Yeah. Last night when Pastor Marcos was speaking,
Porque anoche, cuando el pastor Marcos estaba hablando, that wasn't my fault. My brother starts to Mi translate for me. hermanito empezó a traducirme. And so he tells me, Pastor Marcos is saying this and this. Y él entonces empezó a decirme, el pastor Marcos está And then he diciendo said- esto y esto. Y entonces después dijo, Now he's saying, look Él at ahora the, está he said, diciendo, look at that shirt Pastor Dave ay, is wearing. mírale la camisa que el pastor Dave está usando. It's very hard to listen to him when he's wearing that shirt. Es muy difícil escucharlo a él cuando él And está he went usando esa on and camisa. on. Yeah. So, Entonces, yeah. entonces él siguió diciendo, Christopher siguió haciendo su propia traducción. Entonces traigan una ofrenda para comprarle una nueva camisa al pastor Dave. So it's hard for me to trust my translators. Entonces es muy difícil para mí creerle a mis traductores. I don't even remember where I was at. Yo no sé qué era lo que iba a decir. Jamie, yeah. Okay, entonces el sueño de este this young profeta. prophet had a dream about our state. Entonces este joven profeta tuvo un sueño acerca de nuestro estado. So he was waiting for an invitation to come to our state. Y él entonces estaba esperando una invitación para ir a nuestro estado. So he came into our church Y él vino a nuestra iglesia and he released this word. y él soltó esta palabra. And it was very much specifically about our church. Y entonces era una palabra bien específica para la iglesia. Of course, things he didn't know. Por supuesto, eran cosas que él no sabía. And so we were speaking after the service. Y entonces estuvimos hablando después del servicio. And he made a statement that really intrigued me. Y entonces él dijo algo que de verdad me intrigó. He said, you need to prepare to move into places of influence in the community. Le dijo, tú tienes que prepararte para empezar a moverte en niveles de influencia en tu comunidad. But he wasn't saying it prophetically. Pero él no me lo dijo proféticamente. He was basing it on a principle. Él me lo estaba diciendo como un principio. And I asked him what he meant. Y yo le pregunté qué significa. And he quoted the principle that Jesus spoke of when the strong man is driven out of the house. Entonces dijo, cuando el hombre fuerte is out of the house. Yeah, yeah. Cuando el hombre fuerte es expulsado de la casa. He said the house must be occupied La casa tiene que ser ocupada. or to become 7 times worse. O si no van a venir 7 espíritus peores a habitarle. And he applied it to our city. Y él aplicó eso a nuestra ciudad. I had never thought of that in regards to a city. Yo nunca lo había visto de esa forma para la ciudad. I had only thought of it in regards to an individual. Yo solamente lo había pensado de manera individual. But what he was saying is there's a season where the enemy is displaced. Y entonces hay temporadas donde el enemigo es desplazado. And that is our opportunity to step into places of influence. Y entonces esa es la oportunidad para caminar en esos esferas de influencia. But if we don't understand it, Pero si no lo entendemos, that window of opportunity will close. esa ventana de oportunidad se va a cerrar. And there are churches that have experienced revival Y han habido iglesias que han experimentado avivamiento that end up worse off after revival y que después del avivamiento, than they were before. vienen a estar peor que antes del avivamiento. Because if we don't, Porque si no lo hacemos, we've left those places open. dejamos esos lugares abiertos. If we think that the experience of power is simply to enjoy it, Si creemos que las experiencias de poder son solamente para gozárnoslas and we miss the fact that it's time for us to move in and occupy. y perdemos el hecho de que es el momento para ocupar ese lugar, para To begin to posesionarnos, establish His will in a new way in our individual lives, para establecer la voluntad de Dios de manera individual in the corporate life of the church, y de manera corporativa en la iglesia and even in our region, y aún en nuestra región. then what was intended to be the beginning of God's kingdom coming in power Porque entonces es solamente el comienzo de la llegada del reino de Dios en poder. simply ends up a memory, an event, a service we look back upon. Y entonces eso se convierte solamente en un evento, en un momento, en algo a lo que nosotros miramos en el pasado.
When I saw that documentary, Cuando yo vi ese documental, it was very sobering to me eso sí me tocó. because I don't want to be a person with great stories, Porque yo no quiero ser una persona con grandes historias, but nothing to leave the next pero generation. nada para dejarle a la próxima generación. What are you establishing in your life? ¿Qué estás estableciendo en tu vida? It's one thing to experience. Una cosa es experimentar It's another thing to establish what he's done. y otra cosa es establecer lo que él ha hecho. And again, that Y otra vez. that will place pressure on your relationships. Eso va a presionar la forma de relacionar. Even those who have been longing to see the change, Aún aquellos, even those that are longing to see the change in your life. aún aquellos que anhelan ver el cambio en tu vida. And we need to expect it. Y necesitamos, sí, estar expectantes. Be loving, Amando, patient, apasionado, but pacientes, determined. pero determinados. I am not going back to who I was before Yo this no week. voy a volver a ser el mismo que era I antes want it to de be esto. established. Amen. Voy a establecer. Amen. Hallelujah.